Como le venía diciendo, entonces yo observo que la inclinación de mis raíces del diente 27 de pronto no me dejaría erupcionar de una manera pasiva el diente 28, entonces creería que cuando ya empecemos a colocar los brackets, empecemos a cerrar los espacios y perdamos anclaje de ese diente 26, quitándole esa traba que serían las raíces del diente 27, mi cordal o mi diente 28 podría erupcionar de una mejor manera y de una manera más pasiva. Entonces, mis planes de tratamiento, ¿cuáles son? Entonces está el tratamiento uno, que es la fase higiénica, pues la normal, con fase pues de higiene oral. Acá tengo remisión a periodoncia y tengo solamente exodoncia de los dientes 18 y 38. En odontología general, realizarle la operatoria dental del diente 22, en alineación y nivelación, la cementación directa de los brackets rod. Como vimos que mi paciente tiene una mordida profunda, colocarle turbos a nivel del 11 y 21, la secuencia de mis arcos normales, y ya en la fase de trabajo colocar un mini implante en la zona interradicular entre el 24 y 25 del lado izquierdo, que me ayuda a mesializar ese diente 27, y que si de pronto tenemos no una erupción biológica y pasiva de ese diente 28, que me ayuda a la extrusión también de ese diente 28. Y ya las mecánicas de cierre de espacio con fricción o sin fricción, pues manejando cadenetas, resortes o anzas. Ya pues obviamente en la parte de finalización y contención con un retenedor pues de contención, doctor. Y ya en la parte pues ya al finalizar del tratamiento, remitirlo pues a rehabilitación para que me le hagan las resinas estéticas de los dos dientes microdónticos. En el tratamiento número 2, pues básicamente pues es lo mismo, hacer la operatoria, hacer la remisión a perio, hacer las exodoncias de esas cordales, colocar los biturbos por mi mordida profunda, pero ya no pues colocar un mini implante, sino esperar esa erupción pasiva de ese diente 28 con la pérdida de anclaje del diente 27 para mesializar, y ya un manejo de elásticos clase 3, y ya la mecánica de cierre de espacios con fricción o sin fricción, pues utilizando lo que ya le había mencionado, doctor. Bueno, entonces yo busqué tres casos clínicos, digo, tres artículos científicos. El primero me muestran cómo se cierra el espacio utilizando mecánicas en las cuales haya un compromiso de la extracción de ese primer molar. Este artículo fue publicado el 11 del 08 del 2017, y vamos a ver pues en qué consistía. Bueno, entonces, empezaban obviamente haciendo una introducción donde los molares de 6 años son los dientes permanentes tempranos que erupcionan más tempranamente y por lo tanto tienen una alta prevalencia de caries, que muchas veces el tratamiento de ortodoncia involucra la extracción de los primeros molares, y que cuando eso los involucra pues es un tratamiento más desafiante, que incluye especialmente pues cuando se hacen extracciones asimétricas en ambos lados del arco. Este artículo presenta una serie de informes de casos en los que se extrajeron previamente esos primeros molares o que posteriormente se planificó extraerlos para los requisitos del espacio durante el tratamiento de ortodoncia. Entonces, primero muestran a una mujer de 17 años, en la cual pues informa que su principal preocupación son los dientes que se sobresalen. Entonces, en el arco superior e inferior se ve un apiñamiento moderado con una relación canina y molar clase 1 bilateral, un overjet de 4 milímetros y una sobremordida de 3. A la evaluación cefalométrica nos dio una base esqueletal clase 1 con un patrón de crecimiento promedio y unos incisivos superiores e inferiores proinclinados. En la panorámica se mostró que había desarrollo de los terceros molares y que el 16 y el 46 estaban tratados endodónticamente y con coronas. Entonces las alternativas del tratamiento de la paciente fue: uno, pues extraerle los 4 premolares, uno en cada cuadrante, pero sin embargo este plan significaría la extracción de dientes sanos y la retención de los primeros molares en el lado derecho que se trataron de manera endodóntica y que necesitarían pues reemplazo de coronas más tarde del tratamiento de ortodoncia. 2 sería una extracción de los primeros molares del lado derecho y un premolar, cada uno en el lado izquierdo en los arcos superior e inferior.
Esto eliminaría los molares derechos comprometidos sin la necesidad de realizar ningún trabajo de prótesis después del tratamiento de ortodoncia, por lo cual la paciente optó por ese tratamiento, por ese plan. Entonces se realizaron las extracciones del 16, se extrajo también el 25, el 34 y el 46. El 25 y el 34 fueron elegidos ya que ellos tenían una morfología pues como un diámetro mesodistal mucho mayor y ocuparían mayor espacio. Los dientes anteriores se ligaron pues secuencialmente con la secuencia de los arcos. Una vez que ya estaban pues alineados, empezó el cierre con unas mecánicas de flexión en los aceros de 19 por 25. El arco pues de alambre pues ahí pues mencionaban que realizaron dobleces tipo Venn y se dieron dobleces también para los segundos molares derechos para evitar la rotación mesolingual durante el cierre de espacio. La retención al final incluyó retenedores fijos superiores e inferiores junto con retenedores tipo Exis para arcos superiores e inferiores y el tiempo del tratamiento total fue de 23 meses. Vemos cómo lograron cerrar los dos espacios. De igual manera, pues lo que hicieron fue mesializar, hacer dobleces y utilizar mecánicas de fricción para poder cerrar esos espacios. En general mostraban 3 casos DOC y los 3 casos fueron manejados de la misma manera. Entonces, pues como a manera de conclusión decían que el espacio para ser cerrado es mucho mayor que el de los premolares, por lo cual representa un anclaje crítico y un mayor tiempo de tratamiento, que este debe planearse de tal manera que las líneas medias permanezcan coincidentes y los arcos no deban pues desviarse manteniendo la relación del segmento bucal de clase 1, que la presencia de los terceros molares con anatomía normal podrían complementar la extracción de esos primeros molares para proporcionar un plano oclusal suficiente para la función y que las dimensiones alveolares ideales para tener éxito en el cierre del primer espacio del molar son más o menos de 6 milímetros o menos en la dirección mesodistal y 7 milímetros en la dirección bucolingual. El movimiento de ortodoncia en los adultos en comparación pues con los jóvenes obviamente iba a presentar mayor resistencia y por lo tanto iba a conllevar a una mayor probabilidad de perder altura de la cresta ósea alveolar, que la recesión gingival y la reabsorción radicular, además de mayor dificultad para mantener el espacio cerrado, disminuiría pues como esa estabilidad en este tipo de casos, que la pérdida de anclaje ocurre más fácilmente en el arco superior y por lo tanto cuando se necesita utilizar el espacio creado con la extracción del primer molar para diluir el apiñamiento e incluso retraer los incisivos, pues los dientes anteriores, se deben establecer mecanismos importantes y apropiados de anclaje. En los casos que no haya pues cooperación del paciente, por lo tanto se debe pensar digamos en un anclaje esquelético que sería como la mejor opción para evitar la pérdida de anclaje. El tratamiento de cierre del espacio en pacientes con primeros molares extraídos o comprometidos puede realizarse con mecánica simple y que de igual manera va a obtener buenos resultados clínicos y que en el caso pues de las extracciones asimétricas la oclusión final siempre debe planificarse antes de comenzar el tratamiento. Bueno, este es otro artículo 2 del 2015 en el cual me querían evaluar la eficacia de los topes palatinos en los centrales superiores para el tratamiento de mordida profunda. Entonces, pues obviamente coloqué este artículo porque como mi paciente tiene mordida profunda y dentro del plan de tratamiento yo le propuse a usted los Byturbos, por eso lo coloqué. Entonces, según la etiología de la mordida profunda, asimismo será el abordaje del tratamiento. Hay arcos preformados con curvas inversas para la nivelación de la curva de Spee por medio de la intrusión de los incisivos inferiores, pero también hay planos de mordida anterior para estimular la extrusión de los posteriores. Uno de los dispositivos que se han creado para el tratamiento de esta maloclusión son los topes palatinos o planos de mordida fijos, los cuales son bloques pequeños que pueden ser plásticos, de resina o metálicos. Los topes palatinos son un aparato ortodóntico muy útil para corregir esas mordidas profundas y aplanar la curva de Spee. En este artículo se revisa la literatura existente sobre ese tipo de dispositivo para responder la pregunta de cuál es la eficacia de esos topes palatinos en los centrales superiores para el tratamiento de mordidas profundas.
Entonces, según Nanda, en el 2009 definieron la mordida profunda como la cantidad y porcentaje de traslape entre los incisivos superiores e inferiores, donde el traslape ideal es entre el 5 al 25%. Las mordidas profundas también pueden clasificarse como esqueletales, dentales o de tejido blando. Las mordidas profundas esqueletales son aquellas que son en pacientes braquifaciales o hipodivergentes, donde esas mordidas exhiben ciertas características, incluyendo una altura facial inferior, un ángulo del plano mandibular y un ángulo gonial reducidos. Las mordidas profundas dentales son aquellas en las donde hay una sobreerupción de los incisivos o una infraerupción de los molares, donde resulta con una sobremordida excesiva. La pérdida dental puede contribuir a un desbalance oclusal, son comúnmente asociados a una curva de Spee excesiva. Las mordidas profundas por tejido blando son comúnmente asociadas a la maloclusión clase 2, donde son perfiles faciales cortos que tienden a tener una musculatura del elevador mandibular mucho más fuerte y un ángulo mentolabial profundo con el labio inferior evertido. Entonces, esta mordida profunda puede ser tratada con dos métodos de intrusión, con dos métodos de intrusión de incisivos, una manera absoluta y una manera relativa. La intrusión absoluta se obtiene desplazando apicalmente las piezas en el hueso alveolar y puede ser utilizada en pacientes adolescentes y adultos cuando no hay crecimiento, aunque es más efectiva en pacientes en crecimiento. Los arcos de desviación segmentada son los métodos más utilizados porque aplican fuerzas leves y continuas. Un ejemplo de eso son los arcos utilitarios de Ricketts. Y la intrusión relativa es aquella en la que me impide la extrusión de las piezas anteriores, mientras que las posteriores son libres de erupcionar en forma pasiva. Los métodos para lograr la intrusión relativa son los que se utilizan con planos de mordida fijos, de mordida anterior o removibles. Idealmente estos planos son durante el crecimiento puberal activo o en las etapas de maduración cervical 3 y 4. Bueno, algunos autores indican que la cantidad total de extrusión que se puede lograr varía entre 1.47 a 2.8 milímetros, traduciéndolos a una reducción de la sobremordida vertical entre 3.7 a 6.2 milímetros en total. Las mordidas profundas también pueden ser corregidas por medio de la extrusión pura de las piezas posteriores, que se logra por medio del uso de fuerzas extraorales bajas y o con elásticos intermaxilares. Esta alternativa de tratamiento resulta en un incremento de la altura facial inferior, siendo así contraindicado en pacientes con patrón hiperdivergente y más bien ventajoso en pacientes con un crecimiento hipodivergente. Bueno, una combinación de la intrusión anterior y la extrusión posterior es otra opción de tratamiento que se logra por medio de curvas inversas. Puede causar también, obviamente, los siguientes problemas: un trauma en la mucosa palatal de los incisivos superiores o de la encía labial de los inferiores, atrición en los incisivos, además de problemas en la ATM. Los planos de mordida son utilizados para tratamientos de clase 1 y clase 2, división 1 o 2, para la corrección de mordidas profundas con sobremordida horizontal moderada. Los planos de mordida también se utilizan con frecuencia cuando existe interferencia para la colocación de los braques mandibulares anteriores o posteriores. Cuando los planos de mordida anteriores son utilizados en pacientes en crecimiento, controlan la erupción de los dientes anteriores, mientras que proveen el espacio para la extrusión de los dientes posteriores. De esta manera, el crecimiento de la rama mandibular y de la rotación mandibular en sentido horario me favorecería la nivelación de la curva de Spee y el aumento de la altura facial inferior. Bueno, los topes palatinos son un tipo de plano de mordida fijo y consiste en pequeños bloques que son colocados en la superficie palatina de los centrales superiores. Estos topes palatinos pueden ser, obviamente, como ya hemos visto, dependiendo de la casa comercial, en resina o en metal. Y ellos tienen una ventaja, que no dependemos de la cooperación del paciente, que son utilizados en tiempo completo, que no es necesario fabricarlos y que son fáciles de colocar y que son higiénicos. Además del uso de topes en la superficie lingual de esos incisivos superiores, que no me permita la colocación de los braques inferiores, también me va a ayudar a la sobrecorrección de la mordida profunda para que estos braques inferiores puedan ser colocados más incisal. Y una vez que la mordida abierta posterior ha sido creada por los topes palatinos, se cierra, obviamente estos son removidos.
Bueno, los planos de mordida son obviamente una alternativa a los problemas de mordida profunda. Entre ellos, los fijos son los más predecibles